Hola amigos, continuamos acá en Fabe Fútbol, donde seguiremos hablando de historias y curiosidades que han pasado en los mundiales de fútbol. Hoy vamos a hablar acerca de los futbolistas más jóvenes y más veteranos o viejos que han participado en los mundiales y han logrado alguna hazaña. Quiero empezar hablando del arquero egipcio Essam El Hadari, que participó en Rusia 2018 a los 45 años, siendo el jugador más veterano de toda la historia en participar en los mundiales de fútbol, además agrandando su récord porque también detuvo un penalti en el partido ante Arabia Saudita, siendo obviamente el arquero más viejo en tapar un penalti en los mundiales de fútbol. Curiosamente, destronó de ese récord a nuestro compatriota Farid Mondragón, que 4 años antes, en el Mundial de Brasil en 2014, había logrado establecerlo con 43 años. El jugador de campo más joven en lograr participar en los mundiales de fútbol es el camerunés Roger Mila, de ingrata recordación para la afición colombiana por lo que pasó en el Mundial de Italia 90 ante René Higuita, pero fue en el siguiente Mundial, en el Mundial de Estados Unidos, en 1994, donde logró participar a los 42 años. Además, marcó gol ante la selección de Rusia, siendo también el jugador más veterano en marcar un gol en los mundiales de fútbol. El jugador más joven que ha logrado participar en los mundiales es Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, que logró participar en el Mundial de España 82 con solo 17 años y 41 días, destrozando el récord que tenía hasta ese momento nada más y nada menos que Edson Arantes do Nascimento Pelé, el rey, el mejor jugador de la historia para muchos, me incluyo en esa lista. Aunque a pesar de esto, Pelé sigue teniendo varios récords, como ser el jugador más joven en hacer un gol, como lo hizo en Suecia 58 a los 17 años, el más joven en quedar campeón en el mismo torneo y también el más joven en marcar gol en una final. También es el jugador más joven en marcar 6 goles en toda la historia de los mundiales. Curiosamente, el segundo jugador más joven que ha logrado marcar 6 goles en una edición mundialista fue nuestro compatriota James Rodríguez. El arquero más viejo en quedar campeón del mundo fue el italiano Dino Zoff. En la edición de España 1982 logró el tricampeonato con la selección italiana y ya tenía 40 años. El jugador de campo más viejo en quedar campeón fue el gran jugador Nilton Santos, brasileño, uno de los mejores de la historia del Brasil, cuando en la edición de Chile en 1962 logró quedar campeón ya contando con 37 años. El arquero más joven en quedar campeón fue el alemán Bodo Illner, cuando la selección alemana quedó tricampeona en el Mundial de Italia en 1990, dicho arquero solo contaba con 23 años. También quiero hablar de los goleadores en los mundiales de fútbol. El jugador más joven en lograr quedar goleador de un mundial fue el húngaro Florian Albert en la edición de Chile en 1962, que solo contaba con 20 años. Aunque este mundial tuvo 6 goleadores, todos con 4 goles. Estuvo acompañado por Babá y Garrincha de Brasil, el chileno Leonel Sánchez, el yugoslavo Dražan Jerkovic y el ruso Valentín Ivanov. Si hablamos de los jugadores que han logrado quedar goleadores sin que nadie comparta ese galardón, tenemos que hablar que el más joven es James Rodríguez, que en la edición de Brasil del 2014 quedó goleador a los solo 23 años. El jugador más viejo en quedar goleador en los mundiales de fútbol fue el uruguayo Diego Forlán en la edición de Sudáfrica en 2010, donde contaba con 31 años y 32 días, aunque también fue un torneo con varios goleadores. Todos con 5 goles, él estuvo acompañado de Thomas Müller de Alemania, David Villa de España y de Países Bajos, Wesley Sneijder. Vamos a mencionar a los técnicos y nos tenemos que remontar al primer mundial de la historia, el de Uruguay en 1930, ya que en la final nos regaló 2 récords que perduran hasta el día de hoy. El técnico más joven en dirigir en un mundial de fútbol fue el argentino Juan José Tramutola, que dirigió a Argentina con solo 27 años. Y el ganador del mundial, el organizador Uruguay, contó en el banquillo con Alberto Supisi, que tenía solo 31 años, siendo hasta el día de hoy el técnico más joven en lograr quedar campeón en un mundial de fútbol. El técnico más veterano o viejo en quedar campeón fue Vicente del Bosque, cuando logró el título para España en Sudáfrica 2010 y ya contaba con 59 años. Pero el técnico más viejo en general en dirigir en un mundial de fútbol fue el alemán Otto Rehhagel, que dirigió a la selección de Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010, contando con 71 años. Aunque este récord está a punto de caer, dado que en el próximo Mundial del 2026, el neerlandés Dick Advocaat va a dirigir a la selección de Curazao con 78 años. Quiero hablar de unos datos de nuestra querida selección Colombia. El jugador más joven en asistir a un mundial fue el caleño Carlos Paz, que jugaba en el América en el primer mundial de nuestra historia, en 1962, aunque no llegó a disputar minutos en dicho torneo. El jugador más joven que sí llegó a disputar un mundial y jugó además es Leider Calimeño Preciado, de Santa Fe,
El popular Tuntún jugó en Francia 98, contando con solo 21 años. Además hizo un gol en el partido ante Túnez, siendo también obviamente el jugador más joven en marcar un gol en los mundiales de fútbol. El más viejo en marcar un gol en los mundiales de fútbol es Francisco Cobo Zuluaga, que lo logró en el partido inaugural de nuestra selección en los mundiales en Chile 62 ante Uruguay, siendo un récord hasta el día de hoy. El jugador más viejo que ha logrado participar en los mundiales de fútbol para nuestra selección Colombia fue el gran capitán Mario Alberto Yepes, que dio la excelente presentación de nuestra selección en Brasil 2014 cuando ya tenía 38. Y bueno, para algunos podría ser el más veterano en anotar un gol, ya que muchos pensamos que fue gol de Yepes. Bueno amigos, les agradecemos que sigan viendo nuestro canal, que se suscriban y que compartan nuestro contenido en personas que les guste el fútbol. Nuevamente, no olvidemos, hay que vivir la fiesta del fútbol en paz y por favor, seamos felices. Bye bye.